desplazarse en medio de toda esta vorágine hasta Pamplona para hacer la presentación del libro. Gracias de todo corazón por haber venido, Lorenzo. Luego, en segundo lugar, también agradezco la presencia de Anuka Isa, que es nuestra querida paciente, protagonista de este relato. También quiero agradecerle a su marido, a su madre, que están aquí presentes, a su hija Ana, que también, como podrán leer, aparece es protagonista también del relato. Y yo también quería agradecérselo especialmente porque entiendo que a cualquier paciente el contar su enfermedad, el contar sus inseguridades, sus inquietudes, el contar su vida, pues es algo que puede provocar, desde luego, una cierta tensión, una cierta... también, en fin, creo que es algo que hay que agradecerlo, que se pueda poner al servicio del resto de los pacientes, en general de todos los pacientes, no solo los de la clínica, sino en general de todos los pacientes, porque al final todos acabamos siendo pacientes. Quería por eso darte las gracias por esa valentía, por esa generosidad, por participar en este proyecto. Y luego también quería agradecer al Departamento de Otorrinolaringología de la clínica, en especial también al doctor Manrique y a su equipo, a todas las enfermeras, auxiliares, secretarias, logopedas que trabajan en ese departamento, precisamente por su eficacia, por su trabajo cercano con el paciente. Como sabemos todos, estos días, desgraciadamente, la sanidad es portada de muchos periódicos y yo no quiero entrar a discutir cuál es el modelo sanitario que podamos tener en un futuro en España, entre otras cosas porque quizá haya distintas soluciones válidas, pero sí que quería decir que la clínica, con este proyecto de las historias de la clínica, queremos aportar una visión humana de la enfermedad y sobre todo de cómo debemos aproximarnos a esa enfermedad, tanto los pacientes como los profesionales de la sanidad. En la clínica yo siempre digo que no nos gusta hablar de patologías, no nos gusta hablar de que hacemos tantas cirugías de cadera o tantas sesiones de quimioterapia, sino que nosotros lo que vemos en todo momento son a los pacientes. Es decir, que los pacientes muchas veces no solo tienen una patología, sino que tienen detrás muchas más cosas, tienen una vida detrás y una familia también. En ese sentido, nuestra misión es que tenemos que cuidar a cada paciente, que tenemos que preocuparnos por intentar curarlo o por lo menos por mejorar su calidad de vida. Y esa interacción entre los pacientes, los profesionales de la clínica, su familia, es lo que pretendemos contar en estas historias. En estas historias de la clínica no queremos dar lecciones, sino todo lo contrario. Pedimos a los autores, a los escritores que nos redacten estas historias precisamente para aprender de los pacientes. Y yo creo que este aprendizaje es el que nos ayudará a aproximarnos, a asomarnos a la enfermedad, a todos, es decir, tanto a los verdaderos protagonistas, que son los pacientes, como a los que tratamos de ayudarles desde nuestras profesiones sanitarias. Y ya sin más dilación, lo que quiero dejar paso a los auténticos protagonistas de este acto y tiene la palabra en este sentido don Lorenzo Silva. Muy bien. Pues buenos días a todos. Yo también voy a empezar con una serie de agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer a la clínica, pues a Jesús Zorrilla, que fue el primero contacto conmigo, y a todos los que trabajáis aquí, la invitación a este trabajo que para mí ha sido tan enriquecedor personal y literariamente. Yo creo que ha sido una oportunidad, a través de primero ver vuestro trabajo, después tener la ocasión de conocer a Anuka y conocer su historia. Para mí ha sido algo enormemente enriquecedor, algo que como persona, pero también como contador de historias, me ha venido muy bien. Creo que realmente me habéis hecho un regalo, y ese es el regalo que quiero empezar agradeciendo. También quiero agradecerle pues al doctor Manrique y a su equipo la oportunidad que me dieron de conocer de cerca su trabajo, de conocerlo pues incluso en el quirófano. De verdad que fue una experiencia también para mí muy interesante ver cómo realmente suceden las cosas, ¿no? Y yo hay una cosa que aprendí a admirar desde muy pequeño, que es el trabajo bien hecho, de cualquier índole que sea, y a apreciar especialmente el trabajo bien hecho que tiene que ver con las manos.
esas de las que tanto nos olvidamos, ¿no? Y los que nos dedicamos a la labor intelectual, pues muchas veces nos olvidamos de ellas casi completamente, ¿no? Yo admiro mucho el trabajo bien hecho con ese elemento tan humano y que dice tanto de nuestra persona como son las manos, ¿no? Y un cirujano utiliza las manos, ¿no? Y son las manos del cirujano las que realmente producen el resultado, ¿no? Y realmente para mí fue también muy aleccionador. Y quiero agradecerle muy especialmente y sobre todo a Anuka su generosidad, su confianza y su sinceridad. Creo que cuando rastreas una historia ajena, que en parte es mi oficio y además cada día estoy más contento de haberlo elegido, realmente lo importante es cuando tienes la posibilidad de gozar de esa generosidad, de esa confianza y de esa sinceridad. Y yo creo que Anuka ha tenido de esos tres elementos en grado sumo y ha hecho facilísimo mi trabajo. Realmente mi trabajo no ha podido ser más sencillo, ¿no? Yo tengo, después de más de 3 décadas, que es la inmensa parte de mi vida, escribiendo historias, he llegado a 3 convicciones fundamentales, que son las que quería compartir por no enrollarme tampoco excesivamente. La primera es que las historias son útiles. Contarlas y descubrirlas y dejar que nos las cuenten es útil. No es un lujo, no es un entretenimiento, no es una pérdida de tiempo, no es una distracción. Las historias pueden ser todo eso, pueden ser un entretenimiento, pueden ser una distracción, pueden ser en ocasiones un lujo, incluso algunas personas es el único lujo que tienen. Yo recordaré toda mi vida, porque es uno de los momentos en los que más he aprendido sobre la importancia de mi oficio, lo que me dijo una persona que llevaba 20 años en la cárcel y que cuando terminé de entrevistarla, en la cárcel precisamente, donde estaba además como recluso de primer grado, es decir, un recluso especialmente vigilado y con una vida especialmente mermada, ¿no? Cuando le pregunté qué podía hacer por él, si es que algo podía hacer por él, lo que me pidió esa persona, que era Juan José Moreno Cuenca, más conocido por todo el mundo como el Vaquilla, fue que le mandara libros. Y me dijo que gracias a los libros él seguía vivo, que si él no hubiera tenido los libros habría muerto mucho tiempo atrás. Murió bastante joven, como es conocido, pero por lo menos pues llegó a las 4 décadas de vida. Y eso él me lo dijo, y me lo dijo además de una manera verdaderamente conmovedora y cara a cara y en un locutorio de una prisión, que es un lugar intenso. Lo que le permitió vivir fue realmente tener libros, tener historias para leer, ¿no? Es útil la lectura de historias y contarlas porque nos enseñan mucho de quiénes somos, de cómo somos y de cómo podemos ser. Y yo creo que esta historia, la historia de Anuka, es un ejemplo, casi diría clásico, ¿no? Porque además es una historia que tiene que ver con las historias que a mí personalmente me interesan más, y a veces te dicen, ¿por qué buscas este tipo de historias? Y hay quien te dice, bueno, ¿por qué buscas este tipo de historias que a veces incluso tienen pues componentes amargos o duros o dificultades, ¿no? Yo estoy convencido de que las historias que tienen un rasgo de adversidad, lo voy a decir así, porque eso es una categoría muy general, son las historias que realmente más nos enseñan, cuando las vivimos y cuando nos las cuentan, y siempre y cuando sean adversidades que hayamos sabido gestionar. Es verdad que hay adversidades que nos superan, que hay adversidades que nos desbordan, que hay adversidades que exceden nuestras capacidades, pero yo creo que buena parte de lo mejor que somos es aquello que viene de esas adversidades a las que tuvimos que enfrentarnos y que encontramos los recursos para superar. Realmente esas son las historias que nos construyen, que construyen al que la vive, pero que también construyen a los demás, a aquel a quien se le pueden contar o incluso a aquel quien las cuenta, ¿no? Aquí tenemos una historia donde hay una adversidad, esa adversidad de empezar a descubrir, como empezó a descubrir Anuka a edad relativamente temprana, que ya tenía una desventaja respecto de los demás, y tenemos la historia de cómo alguien enfrenta esa desventaja, cómo alguien va luchando contra esa desventaja, cómo hay momentos en los que parece que la desventaja la va a superar y parece que no puede sobreponerse a ella, pero como llega un momento en el que la propia fuerza de la persona y también, en este caso, una ayuda terapéutica le ayuda a vencer esa dificultad, y ese es un camino de construcción de la persona, y es un camino de construcción de lo mejor que probablemente tiene esa persona, como la propia Anuka cuenta y está en el libro, ¿no? La segunda idea que he ido encontrando a lo largo de mi camino como contador de historias es que realmente cuando uno tiene una buena historia entre las manos, tiene también una capacidad de compartir con los demás lo que es más valioso de nosotros mismos. Yo creo que las historias son una forma de comunicarnos, son una forma de poner en común
y de establecer una solidaridad entre las personas. Las historias no solo son útiles, sino que también nos ayudan a reconocernos y nos ayudan a reconocer lo mejor que tenemos todos nosotros como seres humanos. Y luego hay una tercera idea que podría dejar como contador de historias. Creo que realmente lo que hace una buena historia, el aprendizaje fundamental que necesita un contador de historias, es el aprendizaje del escuchar. Escuchar es muy importante. Escuchar es quizá lo que más nos hace crecer como personas y es lo que más nos enriquece nuestra visión de la realidad. Yo en este libro lo único que he procurado hacer, porque es el único papel que podía cumplir, la historia no era mía, la historia era una historia de la protagonista, en este caso de la paciente, en este caso de Anuka, era escucharla lo mejor posible. Escucharla lo mejor posible y tratar de convertir esa escucha en una versión lo más fidedigna posible de su propia historia. Como decía antes, he tenido la gran ventaja de contar con una persona que ha sido sincera, generosa y que ha confiado en mí y, bueno, pues he tenido el material como para poder contar la historia. Yo lo he hecho lo mejor que he podido, lo mejor que he sabido, dentro de la limitación que tiene este librito, que es un librito modesto, humilde, pero que creo que de verdad que es una historia que, aparte de ser útil y aparte de ser potencialmente beneficiosa para mucha gente, porque cuenta cómo alguien supera una dificultad, creo que también es un ejemplo de cómo esa dificultad, vivida por la persona, vivida también por su entorno, donde la persona tiene la solidaridad de su entorno y donde la persona finalmente encuentra una ayuda, pues también es un mensaje esperanzador en los tiempos que corren, ¿no? Tiempos en los que estamos asediados por muchas dificultades que a veces parece que nos desbordan. Hay gente que tira la toalla, hay gente que toma atajos, hay gente que toma decisiones desesperadas, hay gente que pega hachazos a los problemas, ¿no? Bueno, los problemas siempre hay otra manera de gestionarlos, siempre hay una manera imaginativa, solidaria y humana de afrontarlos. Y cuando uno pone en marcha esa imaginación, cuando uno pone en marcha esa solidaridad, cuando uno pone en marcha esa humanidad, cuando uno pone en marcha, si podemos añadir algo más, pues lo que es el trabajo de un profesional que ha invertido un esfuerzo y unas horas en aprender una técnica y en aprender una determinada intervención terapéutica, pues se pueden superar muchas cosas. Yo creo que con eso es con lo que me quedaría del libro, ¿no? Que el libro es un esfuerzo, o es la historia de un esfuerzo de superación personal y un esfuerzo de superación personal en el que afortunadamente la protagonista acierta a encontrar o a tener el concurso y la ayuda de otras personas que también aportan sus esfuerzos y lo mejor que tienen para superar esa dificultad. Y es un libro esperanzador, es un libro que alienta a luchar, que alienta a no rendirse, porque es verdad que las dificultades a veces son muy grandes, pero también es verdad que lo que tenemos dentro, todos y cada uno de nosotros como seres humanos, es muy grande también. Muchas gracias. Bueno, pues yo solo voy a seguir vuestros pasos porque lo único que te hace es dar gracias a un montón de gente. En primer lugar, a la clínica y a Jesús Zorrilla por haberme permitido contar esta historia, que además para mí ha llegado un momento perfecto en que he podido bucear en el pasado desde una perspectiva un poco más serena. Gracias también al equipo médico que me operó y especialmente al doctor Manrique, a quien le debo la vida que tengo ahora, la verdad. A la doctora Huarte, a Bea, a Charo, a Salomé, a Pilar, a Belén, porque durante todos los años después de la operación que he tenido que estar viniendo he descubierto una parte de su increíble profesionalidad, un trato humano y cariñoso que para mí ha sido fundamental para salir adelante. Gracias a Lorenzo por haber escrito esta historia que para mí es entrañable, bueno, porque es mía, la verdad, pero lo que más me impacta es que ha sabido plasmar todo lo que yo he sentido durante estos años como si lo hubiera extraído, de verdad, de una forma que yo misma no era capaz de expresar. Y encima ha trabajado muchísimo por ganar el planeta a la vez y que yo me haya puesto contentísima. Y luego, por último, quiero dar las gracias a 5 personas, 3 de las cuales están aquí hoy, a mi madre por su estar siempre a mi lado, a mi hija Ana y a mis otros hijos, que han sido mis lazarillos, y a José María, mi marido, por estar siempre a mi lado en esta lucha. Y nada, si esto sirve para que
una persona que se esté quedando sorda lea el libro y sea capaz de ver el futuro con optimismo y la luz al final del túnel, pues habremos hecho algo buenísimo todos. Bueno, la verdad que yo también me sumo, ¿no?, a los agradecimientos, pero de una manera muy especial. Lorenzo y Anuka nos acercan a través de su historia a un problema de muchas personas, que es el problema de la audición, el problema de la sordera. Nos acercan a algo que es esencial para el ser humano, que es la audición. A través de la audición desarrollamos un código de comunicación. A partir del mismo nos relacionamos con las personas, aprendemos, expresamos nuestros pensamientos. Es algo esencial para el ser humano. Y, como digo, profundizar, ¿no?, a través de un libro de estos en esa historia, ¿no?, de una persona que pierde una facultad tan importante para el ser humano, yo creo que es relevante. Y sobre todo cuando lo hacen aportando pues esperanza, aportando una visión positiva del mismo. Hoy en día, bueno, somos el equipo que le hemos tratado, somos una pequeña muestra, ¿no?, de todas las personas y profesionales que están buscando mejorar la calidad de vida de las personas con una deficiencia auditiva. Tenemos medios muy eficaces como es el implante coclear. También hay otros procedimientos, ¿no?, que pueden ayudar a las personas con deficiencia auditiva, pero realmente es una suerte para nosotros contar con esta herramienta que nos permite, bueno, pues ayudar a las personas, y en eso está nuestro principal premio, en vuestra vida, ¿no?, en vuestra mejoría, ¿no?, que tenéis en la calidad de vida, en la capacidad que tenéis de bueno, relacionaros primero con vuestra propia familia, relacionaros con vuestro entorno y desarrollaros profesionalmente. Ese es nuestro principal premio. Indudablemente nos hemos esforzado, ¿no?, en tratar de hacer las cosas mejor, pero nos seguimos esforzando a través de, bueno, de la investigación. Es uno de los temas que, por lo menos en este centro, siempre está ahí entre lo que es la asistencia, la atención a la gente que tiene una problemática, el paciente, lo que es la educación, ¿no?, de nuestros alumnos de medicina, nuestros alumnos de enfermería, pero también el buscar nuevas soluciones, mejores soluciones para los problemas. Y en esa pelea estamos, en tratar de buscar nuevas soluciones que ahonden en estos beneficios. Uno de los proyectos que estamos en estos momentos, bueno, pues en los que estamos inmersos en buscar soluciones en el campo de la bioingeniería. Trabajar en implantes cocleares es trabajar en el ámbito de la bioingeniería, y en ese sentido, pues con el apoyo de la Universidad de Navarra estamos buscando, ¿no?, el formar equipos, el formar una estructura que nos permita, bueno, pues precisamente llegar a este punto final, que es el mejorar, ¿no?, la calidad de vida de las personas que tienen una deficiencia auditiva. Ese es el punto final, no es el de escribir un artículo en una publicación científica de mucho impacto, sino el buscar soluciones para las personas. Y bueno, ya os podéis imaginar la gozada que es para todos nosotros, hablo en el conjunto de todo el equipo, el estar aquí y ver a Anuka y ver, bueno, como en ella, ¿no?, pues el ejemplo de muchos otros pacientes, lo que se puede conseguir con todo ello. Muchas gracias. Pues nada, ahora llega el turno de las preguntas, que estaremos encantados de contestar si hay alguna. Sí, por ahí, sí. ¿Nos podrías contar un poquito cómo es el método de trabajo, desde que decidís contar la historia de Anuka hasta que conseguís la reforma? O sea, ¿cómo os conocéis vosotros, sobre todo? ¿Cómo entras tú, Lorenzo, ¿no? ¿Creas una relación más o menos de confianza con la paciente, con el equipo? ¿Cuánto tiempo os lleva eso? No sé, un poquito. Bueno, originalmente, como ya decía antes, hay una llamada de Jesús Zorrilla, en nombre de la clínica, una propuesta de buscar una historia. Desde el principio la historia va orientada,
bueno, pues porque es un tema, esto ya se ha hecho varios años, libros de este tipo, y este tema no se había tocado, y es un tema interesante, sugestivo, ¿no? El de la pérdida de la audición, y va pues dirigido desde el principio a buscar un paciente que tenga este tipo de patología y de solución, ¿no? Yo sintonizo rápidamente con la idea porque mi abuelo paterno era sordo. Mi abuelo paterno se quedó sordo, era militar, le estalló una granada en unos ejercicios y le voló los tímpanos completamente, ¿no? Y era casi completamente sordo, oía muy poquito, pero yo sé lo que es convivir con una persona sorda, que además le había sucedido en la edad adulta de una manera traumática y bueno, lo había llevado con dificultad el hombre, ¿no? Entonces me parecía aparte de lo que decía el doctor Manrique, ¿no? La audición es pues una manera fundamental de interactuar con la realidad y sobre todo de comunicarnos con los demás, que es algo que los seres humanos necesitamos de forma bastante insoslayable, ¿no? Entonces, a partir de ahí fuimos buscando la historia. Me plantearon 3 o 4 casos y un poco por encima, que ahí pues tampoco tienes todos los datos en profundidad, los datos en profundidad los tienes cuando conoces a la persona, ¿no? Pero bueno, un poco por encima, por las historias que me planteaban, pues yo pensé que el caso de Anuka podía ser así a primera vista un caso interesante porque, bueno, pues por una serie de características que concurrían en ella, ¿no? Pues una mujer, madre de familia, que además incluso el avance de su sordera había ido vinculado con el nacimiento de sus hijos, ¿no? Una persona que después de la operación incluso pues había reorientado su vida profesionalmente, es decir, que era una historia que para mí tenía elementos, ¿no? Tenía elementos que podían dar, a primera vista, eso no lo sabes nunca, de manera fehaciente, podía darme argumentos para contar una historia. Una vez que escogimos su historia, pues fue quedar con ella un día en Madrid, en el sitio donde ella desarrolla su actividad ahora, y bueno, pues empezar a hablar sobre su historia. ¿Cómo te ganas la confianza de una persona? Mira, esta es una cuestión que a mí me interesa mucho porque yo me dedico a contar historias, pero me invento muy pocas. De las que cuento, de cero me he inventado muy pocas. O sea, yo me dedico poco a la fantasía. Me parece muy respetable, sobre todo me parece muy respetable cuando la practica un buen escritor, ¿no? Pero la mayoría de mis historias siempre parten de algo real. Luego ficciono muchas cosas, y mis historias al final acaban siendo prácticamente todas de ficción, pero todas tienen un arranque real y todas son historias que de un modo u otro les debo a alguien. Le debo a alguien. Y, pues no sé, mi experiencia es, fíjate, curiosamente, que primero que todo el mundo tiene una historia, o varias, buenas. Segundo, que todo el mundo necesita contarlas. Todo el mundo necesita contarlas. Todo el que tiene una historia necesita contarla. Esto tiene que ver con lo que decía antes. Es decir, yo creo que las historias realmente son nuestra forma de conocimiento fundamental. Y que nuestro conocimiento fundamentalmente es narrativo. Es decir, nos conocemos a nosotros mismos narrativamente, conocemos a los demás narrativamente y nos conocemos unos a otros y el mundo en el que habitamos narrativamente. Y por tanto, necesitamos compartir nuestras historias. Esto lo he observado en Anuka, como lo he observado en soldados que vienen de la guerra, como lo he observado en policías que investigan crímenes, como lo he observado en un juez de instrucción que ejerce una autoridad pues aparentemente omnímoda, ¿no? El juez de instrucción es una de las personas más poderosas, ¿no? Cuando consigues hablar con un juez de instrucción y te abre realmente su corazón, te das cuenta de que ese hombre o esa mujer también necesita contar su historia, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que el trabajo del que quiere contar la historia es tratar de ofrecer desde el primer momento una sensación de confianza y de lealtad. Es decir, que tú vas a ser leal con la historia que te están contando y que vas a merecer la confianza que están depositando en ti. Nada más. Yo lo intento hacer con todo el mundo y luego, sobre todo, intento honrar esa confianza también. Yo también tenía muy claro desde el principio que la historia era de Anuka, es decir, que la historia era suya y yo la iba a poner por escrito, pero bueno, a partir de ahí, una vez que hablamos un par de veces, luego ella me invitó a su casa, conocí a su familia, conocí a sus hijos, conocí a su marido, a sus padres. Pues una vez que yo tenía todo ese material, yo normalmente las historias las dejo fermentar. Esto ya depende de cada historia, de cada contador de historias, ¿no? Hay quien se lanza rápidamente a escribir. Yo nunca lo he hecho, ¿eh? Yo siempre la dejo fermentar un tiempo, ¿no? Entonces la dejé fermentar, quizá la dejé fermentar más de la cuenta, porque en eso va en el planeta, estúpidamente, que era una cosa que siempre es incierta, nunca sabes si va a pasar o no. Pero bueno, realmente yo no quería dejarla fermentar tanto, ¿eh? Yo la quería dejar fermentar un poquito, y luego lo que pasa es que yo organizo un festival en Madrid en octubre,
que realmente este año se me desbordó un poco porque la gestión cultural también se ha puesto muy complicada en este país y al final me demandó muchas más horas y muchos más esfuerzos de lo que yo pensaba, y entonces empecé a escribir un poquito tarde, ¿no? Eso ha llevado a que la escritura del libro pues haya sido bastante psicodélica por momentos. Yo, si le preguntáis a alguno de mis compañeros de gira del planeta, he escrito trozos de este libro en los taxis. Yo me sentaba en el asiento de delante porque íbamos tres, mi compañera, la encargada de prensa del Planeta y yo les dejaba a ellas atrás y yo me sentaba delante del taxi para poder apoyar el portátil en el salpicadero del taxi, ¿no? Iba escribiendo a trozos. Pero bueno, como la historia era buena, como la historia ya estaba fermentada en mi cabeza y sabía que tenía una buena historia de contar, cuando tienes una historia de contar no hay ni temor a la página en blanco, ni temor a la pantalla blanca del ordenador, ni siquiera aunque lo lleves en un taxi sobre las rodillas, ¿no? Una vez escrita la historia, pues yo se la envié a Nuka, porque será además el compromiso y la idea, que la historia era suya y la tenía que representar. Y ella la leyó y realmente me sugirió muy poquitas cosas, un par de cosas que echaba en falta y ya está. Y ese es el libro. No sé si ella quiere añadir algo. Esto es lo que yo puedo contar. Yo nada, desde que Jesús me lo dijo hasta que me reuní con Lorenzo y con Jesús también, pasó un mes. Y entonces en ese mes yo sí que tuve que hacer una labor de buscar el baúl de los recuerdos, la verdad, para luego tener una guía, cosas que tenía escondidas a posta, cosas que no me acordaba y que he tenido que ir rescatando. Y entonces fue el mes de agosto, con lo cual estaba relajada y me dediqué a pensar hasta que un día me senté y escribí una guía, que es luego la que le di a Lorenzo, y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Estuvimos un día hablando, no sé, 8 horas y la verdad que para mí, que no era fácil contarlo, me ha resultado facilísimo con Lorenzo, la verdad. No sé, facilísimo. Y nada. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque supongo que Lorenzo también habrá estado ahí. Es curioso, he de reconocer que trabaja concienzudamente, ¿eh? No da nada por sabido, sino que va a las fuentes, toma todos los datos de forma fehaciente, y en ese sentido sí que me llamó la atención. A él también probablemente le llamó mucho la atención estar en un quirófano, en un mundo no tan especial como es un quirófano, pero me llamó la atención que quisiera estar y que observara, ¿no?, lo que es un procedimiento quirúrgico de colocación del implante coclear, que luego, bueno, pues reproduce muy bien, ¿no?, en su libro. ¿Qué me ha impresionado de todo esto? Bueno, es muy difícil, ¿no?, porque hay muchos aspectos, ¿no? No solamente, como digo, los aspectos técnicos, ¿no?, de cómo se elabora esto y cómo se llega a recoger todos los detalles que luego se plasman, ¿no?, en el libro, ¿no?, sino que a través de esto hay vivencias, ¿no?, vivencias pues de una paciente, pero pasan por la cabeza también otros muchos, ¿no? Y esta historia, ¿no?, que reproducimos aquí en el libro, pues es una historia que realmente ves en mucha gente que llega a nuestra consulta. ¿Cuántos padres, verdad?, con niños, ¿no?, algunos con 1, 2, 3 niños sordos, ¿no?, que pasan por todo este proceso. Es impresionante el afán de superación, que es una de las palabras que ha salido aquí, que lo ves, ¿no?, plasmado en familias, ¿no?, que luchan 1, 2, 3 veces por sacar adelante, en uno, en el otro oído, en el uno, en el otro oído. Es decir, esto realmente como persona no te deja frío, ¿no? No es un proceso, no es algo técnico, ¿no?, de recojo, sino que, como decía, a eso se añade algo tremendamente emotivo, humano, el ver enfrente de ti gente que bueno, pues realmente te enseña y te da mucho más de lo que tú les das a través de una cirugía o a través de una programación o a través de un proceso de rehabilitación. O sea, en el fondo, lo que recoges de todo esto es una riqueza tremenda, ¿no?, para ti como ser humano. ¿Alguna pregunta más? Sí. Pues nada, yo creo que muchas gracias a todos por su asistencia y imagino que podrás firmar algunos libros ahora. Sí, hombre, sí. ¿Cómo no? Nada, muchas gracias, Lorenzo. ¿Cómo no? Muchas gracias por venir.